El ronroneo del motor del pequeño yate, Estrella del Mar, apenas se distinguía sobre el murmullo de las olas que golpeaban suavemente contra el casco. Elena Montero apoyaba los codos en la barandilla de estribor, con la mirada perdida en el horizonte, donde las aguas turquesa del mar Caribe se fundían con el cielo. La brisa salada le revolvía el cabello mientras observaba cómo su esposo Carlos ajustaba la vela mayor. A pocos metros, bajo la sombra de un toldo improvisado, su hija Lucía, de apenas 8 meses, dormía plácidamente en su portabebés, arrullada por el vaivén de la embarcación. «Deberíamos llegar a San Juan antes del anochecer», comentó Carlos, consultando el GPS náutico. «El viento está a nuestro favor». Era julio de 2018, cuando la familia Montero Vázquez decidió tomarse un descanso de 3 semanas navegando por las islas del Caribe. Carlos, un experimentado navegante de 34 años que trabajaba como ingeniero civil en Santo Domingo, había planeado meticulosamente cada detalle de aquel viaje para celebrar su 5º aniversario de bodas. Elena, profesora universitaria de biología marina, había esperado este momento durante meses, ansiosa por mostrarle a su pequeña hija los arrecifes de coral que tanto había estudiado. «¿Estás seguro de que no deberíamos haber atracado en Santa Cruz anoche?», preguntó Elena, mientras aplicaba protector solar en sus brazos bronceados. «El capitán del puerto nos advirtió sobre los cambios repentinos en el clima». Carlos sonrió con esa confianza que a veces rozaba la temeridad. «Tranquila, cariño. He navegado estas aguas desde que era adolescente. Además, los informes meteorológicos son claros. Nada de tormentas hasta dentro de 3 días, cuando ya estaremos seguros en San Juan». A las 15:32, Elena tomó una fotografía de Carlos sosteniendo a Lucía frente al timón, con el mar infinito extendiéndose tras ellos. La pequeña reía, fascinada por el movimiento de las velas blancas contra el cielo azul intenso. Fue la última imagen que se registró de la familia Montero Vázquez. A las 17:45, el radar meteorológico de la Guardia Costera de Puerto Rico detectó una formación de nubes inusual desarrollándose con alarmante rapidez a unas 30 millas náuticas al sureste de San Juan. No era un huracán, la temporada apenas comenzaba, pero sí una célula tormentosa de intensidad considerable que no había sido prevista en los pronósticos regulares. Para cuando emitieron la alerta de tormenta, el yate o Estrella del Mar ya había dejado de responder a las llamadas rutinarias de radio. La última comunicación registrada fue un breve mensaje a las 16:20, cielo oscureciéndose al oeste, cambiando rumbo para bordear el frente. Todos bien a bordo. Esa noche, la tormenta azotó el canal entre Santa Cruz y Puerto Rico con vientos de 75 kilómetros por hora y olas que alcanzaron los 4 metros de altura. Cuando amaneció al día siguiente, el cielo despejado no revelaba rastro alguno de la violencia desatada durante la noche. Tampoco había señales del Estrella del Mar ni de sus 3 ocupantes. A las 09:15 del 18 de julio, el yate no atracó en el puerto de San Juan como estaba previsto. A las 10:30, la madre de Elena, Dolores Vázquez, llamó preocupada a la Marina. A las 11:00, la Guardia Costera de Puerto Rico lanzó la primera alerta de búsqueda. Los días siguientes fueron frenéticos. 3 embarcaciones de rescate, 2 aviones y un helicóptero peinaron más de 8.000 kilómetros cuadrados de océano. Encontraron algunos restos flotantes que podrían haber pertenecido a un yate, fragmentos de fibra de vidrio blanca, un salvavidas sin identificación, un trozo de lona azul similar a la que cubría la cabina del Estrella del Mar, pero nada concluyente. El 25 de julio, tras 7 días de búsqueda intensiva, la operación oficial de rescate fue reclasificada como recuperación. El 30 de julio, incluso esos esfuerzos fueron suspendidos. La explicación oficial fue tan simple como devastadora. El yate probablemente se había hundido durante la tormenta inesperada. Los cuerpos, como ocurre con frecuencia en tragedias marítimas, podrían no recuperarse jamás. Lo que nadie podía explicar era por qué no se había activado ninguna de las 3 balizas de emergencia a bordo, por qué no se detectó ninguna señal de la radiobaliza de localización de siniestros, ni por qué un navegante experimentado como Carlos habría continuado su travesía con una tormenta formándose en su ruta. Y así, con más preguntas que respuestas, 3 vidas desaparecieron en la inmensidad del Caribe.
como si el mar las hubiera borrado sin dejar rastro. El comedor de la casa de los padres de Carlos en Santo Domingo se había convertido en un improvisado centro de operaciones. Sobre la mesa de caoba, donde alguna vez la familia compartió comidas festivas, ahora se acumulaban mapas náuticos, informes meteorológicos, fotografías satelitales y listas de contactos. Jorge Montero, padre de Carlos y excapitán de la Marina Mercante, había envejecido 10 años en apenas 2 semanas. Sus ojos, inyectados en sangre por las noches en vela, se movían obsesivamente entre documentos mientras trazaba posibles derivas marítimas con un lápiz gastado. Podrían haber sido arrastrados hacia el norte por la corriente, murmuraba repetidamente, como un mantra que lo mantenía a flote. Si el yate se mantuvo a flote lo suficiente, podrían haber llegado a algún cayo deshabitado. A su lado, Mariana Montero, su esposa, permanecía en silencio, sosteniendo entre sus manos una pequeña camiseta de Lucía que había quedado olvidada en su última visita. Al otro lado de la mesa, Dolores Vázquez, madre de Elena, coordinaba llamadas telefónicas con grupos de voluntarios y autoridades marítimas de las islas cercanas. No podemos depender solo de las autoridades, había declarado Dolores el día que suspendieron la búsqueda oficial. Si ellos se rinden, nosotros continuaremos. Y continuaron. Durante los siguientes 3 meses, la familia contrató embarcaciones privadas, distribuyó carteles en todos los puertos del Caribe, ofreció recompensas, contactó con pescadores locales y estableció una red de búsqueda que abarcaba desde Cuba hasta Trinidad y Tobago. Amigos, colegas y hasta desconocidos conmovidos por la historia se unieron a la causa. La desaparición de la familia Montero Vázquez se convirtió en noticia nacional en República Dominicana y luego internacional. Familia desaparecida en el Triángulo de las Bermudas, titularon algunos tabloides sensacionalistas, ignorando el hecho de que el área del naufragio estaba a cientos de kilómetros de dicho triángulo. Tormenta fantasma se traga yate con familia a bordo, especularon otros. La desinformación solo complicaba los esfuerzos. Cada pista falsa, cada avistamiento no confirmado, cada teoría descabellada era un nuevo golpe para las familias. Alguien reportó haber visto a una pareja con un bebé en Trinidad que coincidía con su descripción, comentó un día Pedro Alcántara, amigo cercano de Carlos y voluntario incansable. Cuando fuimos a investigar, resultó ser una familia venezolana que ni siquiera se parecía a ellos. En octubre de 2018, 3 meses después de la desaparición, las donaciones comenzaron a agotarse. Los voluntarios, aunque comprometidos, tenían que volver a sus vidas y trabajos. Los medios de comunicación encontraron nuevas tragedias que reportar. El mundo seguía girando, indiferente al dolor que consumía a las familias Montero y Vázquez. No podemos seguir así, admitió finalmente Jorge una noche, dejando caer el lápiz sobre el mapa. Estamos agotando nuestros ahorros y destruyendo nuestra salud. La búsqueda no cesó por completo, pero se transformó. De la acción frenética pasaron a una espera dolorosa. Las llamadas diarias a las autoridades se volvieron semanales, luego mensuales. Los viajes a islas remotas para investigar rumores se hicieron menos frecuentes. En junio de 2019, casi un año después, las familias realizaron una ceremonia simbólica en la playa de Boca Chica, donde Carlos había aprendido a navegar. No era un funeral, nadie estaba dispuesto a llamarlo así, sino un tributo a la esperanza, como insistió Dolores. Lanzaron al mar 3 linternas flotantes, una grande para Carlos, otra para Elena y una pequeña para Lucía. Esto no significa que nos rendimos, declaró Jorge ante los asistentes. Significa que aceptamos que algunos días son para buscar y otros para recordar por qué seguimos buscando. Mientras tanto, en la Oficina de Investigaciones Marítimas de Puerto Rico, el caso BILO 1807-243, desaparición del velero Estrella del Mar, con 3 personas a bordo, fue archivado oficialmente como perdido en el mar durante condiciones meteorológicas adversas. Una tragedia más entre las muchas que el Mar Caribe había reclamado a lo largo de los siglos. El detective Ramón Suárez, sin embargo, nunca cerró completamente el caso en su mente. Algo no encajaba en la narrativa oficial. Un navegante experimentado que ignora los signos de una tormenta. 3 balizas de emergencia que no se activan.
Ninguna llamada de auxilio por radio. Demasiadas coincidencias desafortunadas. A veces las explicaciones más simples son las correctas, le dijo su superior cuando Suárez expresó sus dudas. La tormenta se formó rápidamente. Los sorprendió, el barco se hundió. Trágico, pero no hay misterio. Suárez asintió, pero guardó una copia del expediente en su archivo personal. De vez en cuando, durante su tiempo libre, revisaba las fotografías de los escasos restos encontrados, las declaraciones de los testigos, los informes meteorológicos. Buscaba ese detalle pasado por alto, esa incongruencia reveladora que pudiera arrojar luz sobre el misterio. Mientras tanto, la vida continuaba. Jorge y Mariana Montero vendieron su casa en Santo Domingo. Demasiados recuerdos, demasiado silencio, y se mudaron a un pequeño apartamento en Santiago. Dolores Vázquez canalizó su dolor fundando una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar los protocolos de búsqueda y rescate en el Caribe. En la antigua habitación de Carlos y Elena, ahora convertida en oficina de la fundación, Dolores mantenía un altar con fotografías de la familia. La imagen de Carlos sosteniendo a Lucía frente al timón, la última que tomó Elena, ocupaba el lugar central. Junto a ella, un calendario donde Dolores tachaba los días, semanas, meses y eventualmente años desde la desaparición. 2019 pasó, luego 2020, con su pandemia global que paralizó el mundo, pero no el dolor de las familias. 2021 trajo renovadas esperanzas cuando un pescador en Granada reportó haber encontrado lo que podría ser parte del casco del Estrella del Mar, pero resultó ser de otra embarcación naufragada años antes. Con cada año que pasaba, las esperanzas se desvanecían un poco más. Las miradas compasivas se transformaron en miradas incómodas cuando alguien mencionaba a la familia desaparecida. Los amigos evitaban el tema, temiendo reabrir heridas. El duelo suspendido se volvió una carga silenciosa que Jorge, Mariana y Dolores cargaban día tras día. En noviembre de 2023, 5 años después de la desaparición, Jorge Montero falleció de un ataque cardíaco. En su funeral, entre las flores y las fotografías, había un pequeño modelo a escala del Estrella del Mar que había construido durante aquellos largos años de espera. Se fue sin saber qué pasó con su hijo, murmuró Mariana, sosteniendo el modelo entre sus manos temblorosas. Esa incertidumbre lo mató tanto como su corazón enfermo. Lo que ninguno de ellos podía imaginar era que, a apenas 4 meses de distancia, el silencio de años estaba a punto de romperse de la manera más inesperada. La tormenta tropical, Beatriz, azotaba la costa norte de República Dominicana con una furia que recordaba a los huracanes de categoría menor. Las autoridades habían ordenado la evacuación de las zonas costeras más vulnerables, incluyendo el pequeño pueblo pesquero de Sosúa, a unos 15 kilómetros al este de Puerto Plata. Fernando Peralta, buzo profesional y propietario de una pequeña escuela de buceo, observaba desde su casa en la colina cómo las olas golpeaban violentamente contra el malecón. Había asegurado su negocio lo mejor posible: tablas en las ventanas, equipos de buceo almacenados en contenedores impermeables, botes pequeños llevados tierra adentro. Pero la preocupación no lo abandonaba. Una tormenta así podía significar meses de inactividad económica para un negocio que ya enfrentaba dificultades. Cuando la lluvia amainó momentáneamente, Fernando decidió bajar hasta el embarcadero para verificar el estado de su bote principal, el Tortuga, demasiado grande para haberlo trasladado. Lo que encontró lo dejó sin aliento. El nivel del agua había subido tanto que apenas se distinguía la parte superior de la embarcación, y lo peor, las amarras del lado norte habían cedido, haciendo que el bote se inclinara peligrosamente. «¡Maldita sea!», exclamó quitándose la chaqueta impermeable y lanzándose al agua sin pensarlo 2 veces. Lo que siguió fueron 30 minutos de lucha contra la corriente y las olas, intentando asegurar nuevamente el Tortuga al muelle. Cuando finalmente lo logró, exhausto y empapado, notó algo inusual en la pequeña playa rocosa junto al embarcadero. La tormenta había erosionado parte del terreno, revelando lo que parecía ser un objeto metálico semienterrado entre las rocas. La curiosidad pudo más que el cansancio. Fernando se acercó y comenzó a excavar con las manos. Lo primero que emergió del lodo fue una correa de nylon azul oscuro, luego una superficie lisa y plateada.
Con un último tirón, extrajo el objeto completo, una cámara fotográfica dentro de una carcasa impermeable profesional para uso submarino. Algún turista la perdió, murmuró para sí mismo, examinando el equipo dañado. La carcasa estaba rayada y tenía una pequeña grieta en una esquina, pero había cumplido su propósito. La cámara en su interior parecía intacta, protegida del agua y la arena. Ya en su casa, secándose junto a una estufa improvisada mientras la tormenta continuaba rugiendo afuera, Fernando examinó su hallazgo con más detenimiento. La carcasa impermeable era un modelo de alta gama, del tipo que usan los fotógrafos profesionales de vida marina. La cámara en su interior era una Canon EOS 5D Mark IV, equipo profesional que fácilmente costaba varios miles de dólares. «Veamos si aún funciona», dijo, presionando el botón de encendido sin muchas esperanzas. Para su sorpresa, la pantalla se iluminó brevemente antes de apagarse de nuevo. La batería estaba casi agotada, pero no completamente muerta, a pesar de lo que debieron ser años de inactividad. Fernando conectó la cámara a un cargador y esperó. 2 horas después, con la batería parcialmente cargada, pudo encender la cámara por completo. La tarjeta de memoria seguía intacta. Presionó el botón de reproducción y la primera imagen apareció en la pantalla. Un arrecife de coral fotografiado desde arriba, con peces tropicales nadando entre formaciones de coral cerebro. Definitivamente un turista buzo, pensó, pasando a la siguiente imagen. Más fotografías submarinas aparecieron, todas de excelente calidad técnica. Quien fuera el dueño de la cámara sabía lo que hacía. Fernando continuó pasando imágenes hasta que llegó a una que lo hizo detenerse. Una mujer joven, de unos 30 años, sonreía a la cámara mientras sostenía un cuaderno de notas junto a un arrecife. Algo en su rostro le resultó vagamente familiar a Fernando. Continuó viendo las imágenes y encontró más fotografías de la misma mujer, algunas acompañada por un hombre de edad similar, ambos con equipo de buceo. En otras imágenes, aparecían en lo que parecía ser un yate, y en algunas sostenían a un bebé. Fue al llegar a la última imagen cuando el reconocimiento golpeó a Fernando como una bofetada. La fotografía mostraba al hombre sosteniendo a la bebé frente al timón de un velero, con el océano extendiéndose infinitamente tras ellos. En la esquina de la imagen se apreciaba parte del nombre de la embarcación, Estre. «Ya no puede ser», murmuró Fernando, sintiendo un escalofrío que nada tenía que ver con su ropa húmeda. Rebuscó en su teléfono hasta encontrar una vieja noticia guardada. Como muchos dominicanos, había seguido el caso de la familia desaparecida en el mar años atrás. Comparó la fotografía de la noticia con las imágenes de la cámara. No había duda. Eran Elena y Carlos Montero Vázquez, junto a su pequeña hija Lucía. La cámara que había encontrado pertenecía a la familia desaparecida en 2018. Con manos temblorosas, Fernando revisó los metadatos de las fotografías. La última imagen, la del hombre con la bebé en el timón, había sido tomada el 17 de julio de 2018 a las 15:32, horas antes de que la familia desapareciera para siempre. Pero había algo más, algo que hizo que el corazón de Fernando se acelerara. Después de esa última fotografía familiar, había un vídeo corto, de apenas 22 segundos, grabado a las 16:53 del mismo día. Un vídeo que nadie había visto jamás. Con el pulso acelerado, Fernando presionó el botón de reproducción. La imagen estaba oscurecida, como si hubiera sido grabada con poca luz. Se escuchaba el sonido del viento y las olas golpeando contra el casco. La cámara se movía erráticamente, como si quien la sostenía estuviera en una superficie inestable. Por un momento, solo se veía agua oscurecida y lo que parecían ser luces a lo lejos. Entonces, la voz de una mujer, presumiblemente Elena, se escuchó entrecortada. «No es normal. Carlos dice que... ¡Oh Dios! Están acercando». La imagen giró bruscamente mostrando por una fracción de segundo lo que parecía ser otro barco a lo lejos. Luego, la grabación terminó abruptamente. Fernando reprodujo el video 3 veces más, tratando de distinguir detalles en la oscuridad. En la última reproducción, congeló la imagen en el momento en que aparecía el otro barco y aumentó el brillo al máximo. Era difícil estar seguro, pero no parecía un barco de rescate ni un barco pesquero común. Tenía un diseño más estilizado, más moderno, y no llevaba luces de navegación estándar.
Con un nudo en el estómago, Fernando comprendió que acababa de encontrar algo que cambiaba completamente la narrativa sobre la desaparición de la familia Montero Vázquez. La tormenta podría no haber sido la única amenaza que enfrentaron aquel fatídico día de julio. Sin perder tiempo, copió todas las imágenes y el video a su computadora y luego a una memoria USB. La tormenta rugía con renovada intensidad afuera, pero Fernando ya no pensaba en su bote ni en los daños que Beatriz pudiera causar a su negocio. Tenía que poner esta evidencia en manos de las autoridades correctas lo antes posible, y conocía exactamente a la persona indicada para hacerlo. 3 días después de que la tormenta Beatriz pasara, dejando tras de sí un rastro de destrucción, pero afortunadamente ninguna víctima mortal, el detective Ramón Suárez observaba con incredulidad las imágenes en su monitor. A sus 58 años, con más de 30 en la fuerza policial y a pocos meses de su jubilación, creía haberlo visto todo. Pero el contenido de la memoria USB que Fernando Peralta le había entregado lo dejó sin palabras. ¿Has mostrado esto a alguien más?, preguntó Suárez, sin apartar la mirada de la pantalla donde se reproducía por tercera vez el breve video encontrado en la cámara. «Solo a usted», respondió Fernando. «Recordé que fue uno de los investigadores principales cuando desaparecieron. Pensé que sabría qué hacer». Suárez asintió lentamente. Durante años había mantenido el caso de los Montero Vázquez en un rincón de su mente, revisando ocasionalmente el expediente en busca de algo que hubiera pasado por alto. Ahora, como caído del cielo, aparecía esta nueva evidencia que sugería que la familia no había sido simplemente víctima de una tormenta inesperada. «Necesito hacer algunas llamadas», dijo finalmente. Necesitaremos tu declaración formal sobre cómo y dónde encontraste la cámara». Las siguientes 48 horas fueron frenéticas. Suárez, reactivando contactos y llamando favores acumulados durante décadas de servicio, conformó un pequeño equipo de investigación no oficial. Analistas forenses digitales examinaron el video, fotogramas por fotogramas, aumentando la claridad de las imágenes oscuras. Expertos en embarcaciones estudiaron el breve vistazo del misterioso barco que aparecía al final de la grabación. «No es un yate convencional», confirmó Leticia Ramírez, exoficial de la Guardia Costera y ahora consultora privada en seguridad marítima. «Por la forma del casco y la disposición de las luces, diría que es una embarcación de alta velocidad, posiblemente un Go Fast, modificado del tipo que usan para, bueno, actividades no precisamente legales». «Narcotráfico», completó Suárez, verbalizando lo que todos pensaban. La teoría comenzaba a tomar forma. El Estrella del Mar podría haberse cruzado accidentalmente con una operación de tráfico de drogas en alta mar, en el momento y lugar equivocados. Paralelamente, Suárez contactó con Dolores Vázquez, madre de Elena, y ahora la única familiar directo que seguía activamente buscando respuestas. La reunión en la pequeña oficina de la fundación que Dolores dirigía fue emotiva pero contenida. A sus 71 años, Dolores había aprendido a controlar sus esperanzas, a protegerse de nuevas decepciones. «He escuchado muchas teorías a lo largo de los años, detective», dijo con voz firme mientras Suárez le explicaba su hipótesis. «¿Qué hace a esta diferente?». Por toda respuesta, Suárez colocó su laptop frente a ella y reprodujo el video. Cuando la voz entrecortada de Elena se escuchó, «No es normal. Carlos dice que, oh Dios, están acercando». Las manos de Dolores volaron a su boca, ahogando un sollozo. «Es ella», susurró. «Es la voz de mi hija». Con el consentimiento de Dolores, Suárez presentó la nueva evidencia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Marítimos. El caso 1807-243, oficialmente archivado años atrás, fue reabierto y reclasificado como posible homicidio. La investigación ahora tomó un giro completamente nuevo. Ya no se trataba de un trágico accidente marítimo, sino de un posible encuentro fatal con narcotraficantes. La ubicación donde Fernando había encontrado la cámara, la pequeña playa rocosa cerca de Sosúa, se convirtió en foco de atención. ¿Cómo había llegado allí? ¿Había sido arrastrada por las corrientes durante 6 años o alguien la había escondido deliberadamente? Un análisis de las corrientes marítimas determinó que era prácticamente imposible que la cámara hubiera flotado naturalmente
desde el lugar de la desaparición hasta Sosúa. Alguien la había transportado y abandonado o escondido allí. El verdadero avance llegó 3 semanas después, cuando los analistas forenses lograron mejorar significativamente la calidad del video. Utilizando tecnología de inteligencia artificial para reconstruir píxeles dañados, consiguieron una imagen mucho más clara del misterioso barco, y lo más importante, pudieron distinguir parcialmente lo que parecía ser el nombre de la embarcación en el costado. Águila N. Águila Negra, murmuró Suárez al ver la imagen mejorada. El nombre resonaba vagamente en su memoria profesional, como un eco de algún caso antiguo. Una búsqueda en la base de datos de embarcaciones sospechosas confirmó sus sospechas. El Águila Negra había sido una lancha rápida vinculada a operaciones de narcotráfico en el Caribe entre 2015 y 2019. Su propietario registrado, una empresa fantasma en Panamá, había sido investigada, pero nunca se presentaron cargos por falta de evidencia concluyente. El verdadero operador de la embarcación, según informes de inteligencia, habría sido Joaquín Herrera, alias El Capitán, un narcotraficante de nivel medio que actuaba como enlace entre los carteles colombianos y los distribuidores en Puerto Rico y República Dominicana. Herrera había sido arrestado en 2021 por cargos no relacionados, evasión fiscal y lavado de dinero, y actualmente cumplía una condena de 12 años en una prisión federal en Miami. «Necesitamos hablar con él», declaró Suárez en la reunión de estrategia con el equipo de investigación y el fiscal asignado. «No será fácil», advirtió el fiscal. «No tiene incentivos para cooperar. Ya está cumpliendo su condena y confesarse partícipe en la desaparición y posible asesinato de una familia solo le sumaría años. A menos que le ofrezcamos algo a cambio», sugirió Suárez. 2 semanas de negociaciones intensas entre fiscalías dominicanas y estadounidenses culminaron en un acuerdo. Herrera podría optar a una reducción de su condena actual si proporcionaba información completa y verificable sobre lo sucedido con la familia Montero Vázquez. No se le ofrecía inmunidad por nuevos cargos, pero su cooperación sería considerada en su favor. El 17 de abril de 2024, casi 6 años después de la desaparición, Ramón Suárez y el fiscal especial Manuel Acosta se sentaron frente a Joaquín Herrera en una sala de interrogatorios de la prisión federal en Miami. Dolores Vázquez, por expresa petición suya, observaba tras el cristal unidireccional. Lo que Herrera reveló durante las siguientes 3 horas desmanteló por completo la narrativa oficial que había prevalecido durante años. Según su testimonio, el 17 de julio de 2018, el Águila Negra realizaba una operación rutinaria de transporte de cocaína desde Colombia hacia Puerto Rico. La ruta había sido cuidadosamente planificada para evitar los patrullajes de la Guardia Costera, y el clima, antes de la tormenta inesperada, prometía condiciones ideales para un viaje rápido y discreto. «No debía haber nadie más en esas coordenadas», explicó Herrera con voz monótona. «Era una zona que conocíamos bien, fuera de las rutas comerciales y de turismo. Sin embargo, a media tarde, los vigías del Águila Negra divisaron un pequeño yate en la distancia. A través de binoculares, confirmaron que se trataba de una embarcación privada con 3 personas a bordo, un hombre, una mujer y un bebé. Di la orden de cambiar rumbo para evitarlos», continuó Herrera. «No teníamos ningún interés en cruzarnos con civiles. Pero entonces la tormenta comenzó a formarse mucho más rápido de lo previsto. Las olas aumentaron y nuestro navegante advirtió que estábamos siendo empujados directamente hacia el yate. Lo que siguió, según Herrera, fue una cadena de decisiones desastrosas tomadas bajo presión y pánico. La tormenta empeoró rápidamente. Teníamos más de 500 kilos de cocaína a bordo y estábamos a punto de cruzarnos con un yate de civiles. Mi segundo al mando, Rodrigo Valverde, sugirió que nos acercáramos para advertirles sobre la tormenta, pero en realidad quería verificar si se trataba de agentes encubiertos. A medida que el Águila Negra se aproximó al Estrella del Mar, Carlos Montero, evidentemente alarmado por la apariencia sospechosa de la embarcación que se dirigía hacia ellos en medio de un mar cada vez más embravecido, intentó cambiar de rumbo bruscamente. «La mujer estaba grabando con una cámara», recordó Herrera.
Valverde se puso nervioso y ordenó a uno de nuestros hombres que disparara al aire como advertencia para que dejaran de filmar. Lo que ocurrió después fue confuso, incluso en el relato de Herrera. La combinación de olas cada vez más grandes, la maniobra evasiva del yate, los disparos de advertencia y el pánico generalizado crearon una situación caótica. En algún momento, según Herrera, el Estrella del Mar viró bruscamente y colisionó contra el costado del Águila Negra. No fue intencional, insistió Herrera. Fue la tormenta, las olas. Su barco era pequeño, el nuestro mucho más grande y pesado. La colisión dañó seriamente su casco. Herrera afirmó que, tras el impacto, vieron cómo el yate comenzaba a hacer agua rápidamente. A pesar del riesgo para su propia operación, decidieron acercarse para rescatar a la familia. No somos monstruos, dijo, aunque la expresión impasible de Suárez dejaba claro que esa afirmación era, cuando menos, debatible. Logramos subir a bordo a la mujer y al bebé. El hombre estaba intentando sellar una vía de agua en el casco cuando una ola enorme golpeó ambas embarcaciones. En la confusión que siguió, según Herrera, Carlos Montero fue arrastrado por las aguas. Realizaron una búsqueda breve, pero las condiciones empeoraban por minutos y finalmente decidieron abandonar la zona antes de que su propia embarcación sufriera daños graves. Llevamos a la mujer y a la niña a bordo. Ella estaba histérica, gritando por su esposo, sosteniendo esa cámara todo el tiempo. Mis hombres querían quitársela, pero yo les dije que la dejaran tranquila. Herrera pausó en este punto de su relato, como sopesando cuánta verdad revelar. Suárez, percibiendo su vacilación, presionó. ¿Qué pasó con Elena Montero y su hija? Herrera respiró profundamente antes de continuar. Mi plan era dejarlas en alguna playa desierta de República Dominicana, explicarles que no podíamos arriesgarnos a llevarlas a un puerto oficial con toda la mercancía a bordo, pero la mujer, ella reconoció a Valverde. Ante la mirada interrogante de Suárez, Herrera explicó que Rodrigo Valverde había sido previamente arrestado por tráfico de drogas en Santo Domingo. Su fotografía había aparecido en los periódicos locales. Elena, como residente de la ciudad, lo identificó. Ella dijo: «Tú eres el narcotraficante que arrestaron el año pasado. Pensé que estabas en prisión». Y luego agregó: «Cuando nos rescaten, le diré a la policía que estás traficando de nuevo». Esas palabras, pronunciadas en un momento de conmoción y desesperación, sellaron el destino de Elena y Lucía. Valverde enloqueció, continuó Herrera. Me apartó y dijo que no podíamos dejar testigos, que teníamos demasiado en juego. Traté de calmarlo, de hacerle entender que podíamos manejar la situación de otra manera, pero Herrera no terminó la frase. No era necesario. En la sala de observación, Dolores Vázquez cerró los ojos, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. ¿Fue Valverde quien las mató?, preguntó el fiscal Acosta, con voz deliberadamente controlada. Herrera asintió lentamente. Él y 2 hombres más las llevaron a la bodega. No presencié lo que pasó allí. No quise saber los detalles. Cuando regresaron, Valverde llevaba la cámara. Dijo que la había tomado como seguro, por si alguno de nosotros alguna vez pensaba en hablar. Según Herrera, los cuerpos fueron arrojados al mar esa misma noche, lastrados con cadenas para asegurar que se hundieran. La tormenta, que para entonces había alcanzado una intensidad considerable, proporcionó la cobertura perfecta para el crimen. ¿Y la cámara?, preguntó Suárez. Valverde la conservó. Decía que era nuestra póliza de seguro colectiva. Si alguien hablaba, él publicaría las imágenes y todos caeríamos. La cámara eventualmente terminó en una casa de seguridad en Sosúa, escondida junto con otros objetos incriminatorios. Cuando la organización fue desmantelada en 2021 y Herrera arrestado, la casa fue abandonada apresuradamente. La cámara, olvidada en el proceso, probablemente fue desenterrada por algún buscador de tesoros local y luego descartada en la playa cercana cuando descubrieron que no funcionaba, o quizás por temor a lo que contenía. La tormenta Beatriz, 6 años después, había finalmente revelado la verdad oculta bajo capas de arena y mentiras. ¿Dónde está Rodrigo Valverde ahora?, preguntó el fiscal. Muerto, respondió Herrera sin emoción. Tastias en 2020, durante una disputa con traficantes colombianos. Le dispararon 16 veces. Al concluir el interrogatorio,
Herrera proporcionó las coordenadas aproximadas donde los cuerpos habían sido arrojados al mar. También identificó a los otros 2 hombres involucrados en los asesinatos, uno muerto en un enfrentamiento con la policía en 2019, el otro presuntamente viviendo bajo identidad falsa en Venezuela. Cuando Suárez y el fiscal salieron de la sala, encontraron a Dolores Vázquez sentada perfectamente erguida, con los ojos enrojecidos pero secos. ¿Le crees?, preguntó ella simplemente. Suárez consideró la pregunta. Durante sus 30 años como detective, había escuchado innumerables confesiones, algunas sinceras, otras calculadas para obtener beneficios o minimizar la culpabilidad. Creo que la esencia es verdadera, respondió finalmente. No que los detalles pueden estar alterados para disminuir su participación, pero el núcleo de la historia concuerda con la evidencia que tenemos. Dolores asintió lentamente. Al menos ahora sé qué les pasó, dijo con voz apenas audible. Al menos ahora puedo dejar de imaginar 1000 escenarios diferentes cada noche. El 3 de mayo de 2024, bajo un cielo despejado que contrastaba cruelmente con la naturaleza sombría de la operación, 3 embarcaciones de la Guardia Costera Dominicana se desplegaron en las aguas profundas a unos 45 kilómetros al sureste de Puerto Rico. Equipos de buzos especializados en recuperación de restos a gran profundidad descendieron a las coordenadas proporcionadas por Joaquín Herrera. A bordo de la embarcación principal, Ramón Suárez y Dolores Vázquez permanecían en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos mientras observaban los preparativos técnicos. Mariana Montero, la madre de Carlos, no había podido asistir debido a su frágil salud, pero había enviado una pequeña corona de flores blancas para ser lanzada al mar. Las posibilidades de encontrar restos después de tanto tiempo son extremadamente bajas, había advertido el jefe del equipo de buceo la noche anterior durante la reunión informativa. Las corrientes marinas, la fauna oceánica, la descomposición natural, todo conspira contra nosotros. Dolores había asentido con resignación. Después de 6 años, no esperaba milagros. Lo que buscaba era un cierre, una confirmación, un lugar donde finalmente poder llorar a su hija y nieta sin la tortura de la incertidumbre. La operación de búsqueda se extendió durante 5 días. Los buzos exploraron metódicamente un radio de 500 metros alrededor de las coordenadas indicadas, utilizando sonares de barrido lateral y detectores de metales submarinos para localizar los lastres metálicos que, según Herrera, habían sido utilizados para hundir los cuerpos. Fue al atardecer del 4.º día cuando el equipo de sonar detectó una anomalía en el lecho marino a 97 metros de profundidad, varios objetos metálicos agrupados en una formación no natural. El descubrimiento causó un estallido de actividad frenética a bordo. Equipos especiales de buceo profundo fueron preparados para descender al amanecer siguiente. Esa noche, Dolores permaneció en la cubierta de la embarcación, contemplando las estrellas sobre el mar Caribe, el mismo cielo que Elena había admirado tantas veces durante sus expediciones de investigación marina, el mismo océano que su hija había amado profundamente y que, en una terrible ironía, se había convertido en su tumba. ¿Puedo acompañarla?, preguntó Suárez acercándose con 2 tazas de café. Dolores asintió aceptando la bebida caliente, con manos ligeramente temblorosas. En todos estos años, comenzó ella tras un largo silencio, imaginé 1000 escenarios diferentes, que habían naufragado pero sobrevivido en alguna isla desierta, como en las películas, que habían perdido la memoria, incluso que habían decidido, por alguna razón incomprensible, abandonar sus vidas y comenzar de nuevo en otro lugar. Hizo una pausa, bebiendo un sorbo de café, pero nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que habían sido asesinados por narcos, que mi nieta, mi pequeña Lucía. Su voz se quebró, incapaz de articular el horror que implicaba el destino de una bebé inocente de 8 meses. La mente humana nos protege de las posibilidades más terribles, dijo Suárez suavemente. Es un mecanismo de supervivencia. ¿Sabe qué es lo peor, detective? Que durante años culpé a Carlos. En mis momentos más oscuros, pensé que había sido su arrogancia, su exceso de confianza al navegar durante una tormenta, lo que había matado a mi hija y nieta. Es natural buscar a alguien a quien culpar cuando ocurre una tragedia, respondió Suárez. Todos lo hacemos.
Pero estaba equivocada, continuó Dolores. Según ese hombre, Herrera, Carlos murió intentando salvar su barco, su familia, y Elena, ella fue valiente hasta el final. Demasiado valiente, quizás. Suárez no respondió. Ambos sabían que la valentía de Elena al identificar a Valverde, aunque admirable, había precipitado lo inevitable. Los narcotraficantes difícilmente habrían dejado testigos en cualquier escenario. Al amanecer del quinto día, los buzos especializados descendieron a la zona identificada por el sonar. 3 horas después, cuando regresaron a la superficie, traían consigo varios objetos, 3 cadenas oxidadas, restos de lo que parecía ser ropa deteriorada por años de exposición al agua salada y, lo más significativo, pequeños fragmentos de huesos humanos. Las pruebas de ADN realizadas posteriormente en los laboratorios forenses de Santo Domingo confirmaron lo que ya todos sabían. Los restos pertenecían a Elena y Lucía Montero Vázquez. No se encontraron restos de Carlos, lo que corroboraba la versión de Herrera de que había sido arrastrado por el mar en otro lugar, durante la colisión inicial. El 20 de junio de 2024, casi 6 años después de su desaparición, Elena y Lucía Montero Vázquez recibieron un funeral formal en la Catedral de Santo Domingo. Cientos de personas asistieron, muchas de ellas voluntarios que habían participado en las búsquedas a lo largo de los años. En primera fila, Dolores Vázquez y Mariana Montero, unidas por el dolor compartido, sostenían una fotografía enmarcada, la última imagen captada por la cámara de Elena, mostrando a Carlos sosteniendo a Lucía frente al timón del Estrella del Mar. Tras el servicio religioso, una procesión de embarcaciones pequeñas, encabezada por el Tortuga de Fernando Peralta, se dirigió mar adentro desde el puerto de Santo Domingo. Allí, en una ceremonia íntima, las cenizas de las 2 víctimas fueron esparcidas sobre las aguas del Caribe, junto con pétalos de flores y pequeñas velas flotantes. «Vuelven al mar que amaban», dijo el sacerdote, mientras Dolores y Mariana derramaban las cenizas sobre las olas. Pero ahora lo hacen en paz, no en tragedia. Para Ramón Suárez, la resolución del caso 1807-243 trajo sentimientos encontrados. La satisfacción profesional de haber desentrañado finalmente la verdad se mezclaba con la tristeza por la brutalidad de los hechos descubiertos y la frustración de que 2 de los 3 asesinos directos ya no pudieran ser llevados ante la justicia. Sin embargo, las revelaciones tuvieron consecuencias más allá del caso específico de los Montero Vázquez. La confesión detallada de Herrera proporcionó a las autoridades información valiosa sobre rutas de narcotráfico, métodos operativos y conexiones entre carteles que se tradujeron en múltiples arrestos y decomisos en los meses siguientes. El tercer hombre implicado en los asesinatos, identificado como Miguel Ángel Fuentes, fue localizado en Caracas gracias a la cooperación internacional y actualmente enfrenta procesos de extradición a República Dominicana. Joaquín Herrera, en cumplimiento del acuerdo alcanzado con la Fiscalía, vio reducida su condena original de 12 a 8 años. Sin embargo, los nuevos cargos por su participación como cómplice en los asesinatos le sumaron 15 años adicionales, lo que significa que probablemente pasará el resto de su vida tras las rejas. La Fundación Elena Montero Vázquez, establecida originalmente por Dolores para mejorar los protocolos de búsqueda y rescate marítimo, amplió sus objetivos para incluir programas de prevención del narcotráfico y apoyo a familias víctimas de la violencia relacionada con el tráfico de drogas en el Caribe. Fernando Peralta, cuyo descubrimiento fortuito había desencadenado la resolución del caso, se convirtió en colaborador activo de la Fundación, utilizando su escuela de buceo para formar voluntarios en técnicas de búsqueda subacuática. Para la prensa y el público general, la historia de los Montero Vázquez se convirtió en un recordatorio sombrío de cómo el narcotráfico afecta incluso a quienes no tienen ninguna relación con ese mundo criminal. La imagen de una familia inocente, destruida por el simple hecho de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, resonó profundamente en la sociedad dominicana. Un año después del funeral, en julio de 2025, Dolores Vázquez visitó la pequeña playa rocosa cerca de Sosúa, donde Fernando había encontrado la cámara. El lugar había sido transformado en un pequeño memorial, una simple placa de bronce
con los nombres de Carlos, Elena y Lucía, junto a la frase «El mar guarda nuestros secretos, pero la verdad siempre encuentra su camino a la superficie». Mientras contemplaba las olas rompiendo contra las rocas, Dolores reflexionaba sobre la extraña cadena de acontecimientos que había conducido al descubrimiento de la verdad. Una tormenta tropical que erosiona precisamente el lugar donde la cámara estaba enterrada. Un buzo que decide verificar su embarcación en el momento exacto para encontrarla. Una batería que, contra todo pronóstico, conserva suficiente carga después de años sin uso. Algunas personas lo llamarían destino o providencia, murmuró para sí misma. Yo prefiero pensar que Elena y Lucía nunca dejaron de luchar por ser encontradas, incluso después de su muerte. A pocos metros de distancia, el detective Suárez, ahora oficialmente jubilado pero presente por invitación de Dolores, observaba el horizonte donde el azul del mar se fundía con el del cielo. ¿Cree que alguna vez encontraremos a Carlos?, preguntó Dolores, acercándose a él. Suárez consideró la pregunta con honestidad profesional. «Es poco probable después de tanto tiempo», respondió. «Pero este caso me ha enseñado a nunca descartar posibilidades. El mar tiene sus propios tiempos para revelar lo que esconde». Dolores asintió, encontrando un extraño consuelo en esa incertidumbre que ahora era diferente a la que había soportado durante años. Ya no era la agonía de no saber qué había ocurrido, sino la aceptación de que algunos detalles podrían permanecer desconocidos. «Lo importante es que ahora conocemos la verdad esencial», dijo, «y ellos, donde quiera que estén, saben que nunca dejamos de buscarlos». Mientras regresaban por el sendero que conducía desde la playa hacia el pueblo, pasaron junto a un pequeño grupo de turistas que se preparaban para una excursión de buceo. Niños emocionados se probaban máscaras y aletas, parejas jóvenes reían, un instructor explicaba las maravillas que verían bajo el agua. La vida continuaba, con su mezcla de alegría y dolor, de descubrimientos y pérdidas, de misterios resueltos y otros que quizás nunca lo serían. Y en algún lugar de las profundidades del Caribe, donde la luz del sol apenas penetra, los restos del Estrella del Mar seguían contando silenciosamente una historia que el océano había guardado celosamente durante años, hasta que una cámara, un buzo y una tormenta se combinaron para traer la verdad a la superficie.